Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ya está oscuro. Bienvenidos a una nueva jornada de Masterclass en colaboración de Innova Formación Continua con Absurrad. Para quienes se van uniendo, esta es la parte 2, la parte de casos clínicos que estaban todos ahí desde la ocasión anterior esperando. Estamos con la doctora Camila Fuentes. ¿Cómo está, doctora? Médico radiólogo, ella amiga de la casa. Bien, muchas gracias. La dinámica va a ser la misma de las ocasiones anteriores, donde vamos a tener la doctora Cierto haciendo su masterclass, nos pueden ir dejando las preguntas en los comentarios y al finalizar la masterclass la doctora va a responder ahí todas las preguntas que tengamos. Pueden responder y comentar en la red social en la que se encuentren, nosotros después al final ahí vamos a recopilar los mensajes. Y quiero además dejar los invitados a una jornada de ecografía que va a tener Absorrada en colaboración con Innova el día 28 de noviembre. Ahí les vamos a estar mandando la información con el equipo de Absorrada de Innova para que también puedan participar y seguir formándose en esta hermosa especialidad. Y ya, no les quito más tiempo, la quieren escuchar ustedes, doctora. Cualquier cosa que voy a decir acá tras bambalinas. Muchas gracias. Entonces, lo primero es saber si se ve la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ya, súper. Ya, entonces para hoy día tengo preparado varios casos que son sacados de la bibliografía, sí, porque como yo trabajaba en mama en el hospital, no tengo los casos de ahí, así que traté de hacer una recopilación de casos que queda un poco larga, así que ojalá que alcancemos, pero creo que son como los casos mínimos con los que ustedes se van a ir encontrando en el día a día. Así que vamos con Anne. El primer caso es una mujer de 50 años de edad con una masa palpable en el cuadrante superexterno de la mama izquierda. Ya, como habíamos hablado en la presentación anterior, los casos de mama siempre tienen que ser, o sea, aunque sea una ecografía, siempre tienen que ser correlacionados con la mamografía. Así que vamos a tener todos los casos, o la mayoría de ellos, con una mamografía que se hizo primero que la ecografía, ¿ok? Entonces podemos ver esta imagen, ¿cierto?, seleccionada de la mamografía de esta paciente. Esta es la mama izquierda, ya en la proyección cráneo-caudal, y podemos ver que es una mama bastante densa, donde hacia el cuadrante externo vemos esta lesión, ¿cierto?, ovalada, que si se fijan, si bien tiene su densidad, ustedes pueden ver a través de la lesión el tejido mamario y los vasos sanguíneos cruzando. Así que esta densidad es tenue, ya no es una lesión densa que no deja ver a través de la lesión, ¿cierto? Está súper bien delimitada, si se fijan, y tiene, está muy bien circunscrita, así se dice en mamografía. Y a esta paciente, de esta mamografía la derivaron a una ecografía para saber la naturaleza de esta lesión. ¿Qué es lo que se quiere saber principalmente? Si esta lesión es sólida o es líquida. Y si es líquida, si es un quiste simple o un quiste complicado, ¿cierto? O complejo. Entonces podemos ver que esta lesión corresponde a una lesión en la ecografía anecogénica de una pared prácticamente imperceptible, ¿cierto? Muy bien delimitada y que tiene un gran refuerzo acústico posterior, ¿sí? Así que esta lesión corresponde a un quiste mamario simple. Ya puede ser muy simple este caso, pero es con una de las cosas que más se van a encontrar en el día a día. Así que por muy simple que sea, hay que saber manejarlo, ¿sí? Entonces, un quiste mamario es una cavidad llena de líquido. Generalmente es una lesión benigna, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay lesiones quísticas que a veces no vemos la lesión sólida, pero vemos solo el quiste que se forma. Ya esto es las lesiones en los papilomas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso dice generalmente benigna. Y es frecuente en las mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque se dice que es el pic de hormonas el que genera la estimulación de la formación de este líquido que genera el quiste finalmente. Ya clínicamente es una masa bien delimitada, que es móvil, es suave al tacto, es como blandita, no es dura. En general es indolora
aunque muchas veces, sobre todo en el tamaño, si las mujeres se pasan a llevar, pueden tener síntomas y dolor. Ya, los criterios estrictos en ultrasonido son 3, y es que tenga una pared delgada y lisa o imperceptible, que sea totalmente anecogénica, que no tenga ecos en su interior y que tenga refuerzo acústico posterior. Estos 3 criterios tienen una especificidad 100% para una lesión benigna. El carecer de uno de ellos significa que estamos hablando de un quiste complejo y eso requiere una atención diferente o un manejo diferente. O sea, eso requiere ser evaluado por especialidad, ¿sí? Pasamos al siguiente caso. Mujer de 34 años que está en lactancia, hace 4 meses que tuvo el parto y presenta un nódulo palpable no doloroso en la mama, obviamente. Entonces, en la mama derecha, estas son imágenes seleccionadas de la ecografía de la mama derecha donde se palpaba el nódulo, si se fijan. Entonces, podemos ver que en el espesor del tejido mamario, aquí está la piel, aquí está el tejido celular subcutáneo, aquí está el tejido mamario ya, y la musculatura hacia posterior no la logramos ver en esta imagen seleccionada. Pero podemos ver esta lesión bien delimitada, ¿cierto? De congenicidad interna heterogénea, que tiene un área que es ecogénica y un área que es hipocogénica, que se encuentra como bien separada, si lo ven ahí, ¿sí? Y esta es la región dependiente de la lesión, o sea, la paciente está en una posición, por ejemplo, de cúbito supino. Al mover a la paciente, perdón, aquí debe haber estado como en decúbito lateral seguramente, derecho quizás, y acá en decúbito supino. Lo importante es que al modificar la posición de la lesión, modifica el contenido, al modificar la posición de la paciente, perdón, modifica el contenido de la lesión. Entonces pueden ver que hacia la región dependiente, ¿se fijaron? Se movieron un poquito los ecos y se formó un poquito más ahora este nivel que uno podía como intuir, ¿cierto?, en la primera posición. ¿Ya? Entonces esta es una lesión quística con un nivel en su interior, ya conocida como galactocele. Ya, el galactocele es un quiste mamario, pero que está lleno de leche, y de ahí viene el contenido ecogénico por la grasa que tiene la leche materna. Obviamente ocurre en el periodo de lactancia, ¿sí? Se presenta como una masa palpable que puede ser levemente sensible, pero en la mayoría de los casos no es dolorosa. No es como un absceso mamario, por ejemplo, que duele mucho. Y en general el diagnóstico se hace con ecografías, por eso no tenemos mamografías en las imágenes, ¿sí? A veces se pueden aspirar estas lesiones cuando son dolorosas o cuando da la duda de si podrían ser alguna lesión sólida en su interior, o sea, un quiste más complejo. El caso número 3 es una paciente que viene por control, su control anual regular de cualquier mujer, ¿ya? Y podemos ver que en la imagen seleccionada de la mamografía, esta es la proyección de la mama derecha, la medio oblicuo lateral, ¿cierto? En una mama que es más bien densa, si se fijan, tiene un tejido mamario bastante denso, con áreas con un poquito más de grasa, pero en general es denso heterogéneo. Y podemos ver, ¿cierto?, que hacia los cuadrantes superiores y bien posterior tenemos esta lesión grande, ¿cierto? Es una masa, es muy bien delimitada, es ovalada, tiene una pared muy fina que la pueden ver acá, ¿se fijan? Tiende a desplazar, ¿cierto?, el tejido adyacente, y lo más importante es que en su interior podemos ver que la densidad es totalmente radiolúcida, ¿sí? Eso es característico de estas lesiones. De igual forma, esta lesión se deriva a evaluar con ecografía. En este caso, no solo por la lesión, debo decirles, sino que las mamografías con este grado de densidad deben ser siempre complementadas con ecografía mamaria, ya que en este tejido perfectamente se pueden ocultar tumores, ya que si no lo saben, y los que lo saben, para recordar que los tumores mamarios se ven densos en la mamografía. Entonces, si tengo un fondo denso, no voy a poder distinguir el tejido de los tumores. Así que siempre estas mamas se deben complementar con ecografía, por si acaso. Entonces, en la zona palpable, ¿cierto?, que era acá,
que es cercano a la axila, hacia la región de la axila, se observa esta lesión, si se fijan, que está cercana al plano dermoepidérmico acá arriba. Es una lesión ovalada, de ecogenicidad homogénea, ¿cierto? Levemente ecogénica, bien delimitada, con una fina cápsula ecogénica que la delimita, ¿cierto? Aquí se puede ver mejor. ¿Sí? Y es grande mide un poquito más de 2 centímetros. Entonces, esta lesión corresponde a un lipoma, ¿sí? Los lipomas son un tumor benigno de la mama, son igual que todos los lipomas que hay en el resto del cuerpo, solamente que aquí están en la mama, así que se ven igual en todas las partes del cuerpo. Obviamente es un tumor benigno, no se hace nada con este tumor, salvo que a la paciente le moleste estéticamente, por ejemplo, y se lo quiera sacar, ¿sí? A la palpación obviamente es una masa suave, móvil, indolora, ya que en general alcanzan grandes tamaños, así que son palpables, ¿sí? Y aquí hay una imagen también de la bibliografía de otra paciente que también tiene un lipoma y si se fijan se ve bastante similar a la paciente anterior, salvo que es un poquito más hipoecogénica la lesión, ¿sí? Eso es normal, las lesiones pueden ser bien ecogénicas o un poquito hipoecogénicas, ¿sí? Pero siempre tienen estos septos ecogénicos en su interior, como clásicos de tejido adiposo. Entonces, aquí el primer concepto clave, ¿cierto? O la perla del Aun Mini, que es como famoso, ¿cierto? En nuestro mundo de la radiología, es que toda masa mamaria que contiene grasa es categóricamente benigna cuando hablamos de mama, ¿sí? No de otros órganos, ¿sí? O de otros tumores, ¿sí? Entonces aquí vimos 2 ejemplos de lesiones con contenido graso, el galactocele, ¿cierto? Que es una lesión dinámica porque va a cambiar su forma dependiendo de la posición del paciente, ya que este nivel grasa líquido cambia con el efecto de la gravedad. Y vimos el lipoma, ¿cierto? Que en general es asintomático, es una lesión estática, se quiere decir que no tiene cambios con el movimiento, es radiolúcido en la mamografía, si se fijan, con su cápsula fina, es negrito, y obviamente el tejido adiposo adentro es homogéneo, ya porque si tiene, o sea, como áreas más nodulares o que tienden a confluir, se podríamos sospechar otro tipo de lesión que son los sarcomas, que son muy raros, pero igual existen en la mama. El caso 4, paciente de 60 años de edad, está preocupada porque tiene una lesión palpable recién detectada en la región medial de la mama derecha. Y está muy preocupada, su preocupación viene porque ya tuvo cáncer en la otra mama. Entonces, viene para que evaluemos esta lesión. Entonces, primero vamos a ver la mamografía de la paciente. Ya tenemos las 2 proyecciones de la mama derecha, la cráneo-caudal y la medio oblicuo lateral. Entonces, sabemos que del pezón para arriba es superior, del pezón para abajo es inferior. Y acá en la cráneo-caudal, si hacemos una línea aquí, ¿cierto? Ahí. Por el pezón, ¿cierto? Tenemos acá lateral y acá medial. Entonces sabíamos que esta lesión estaba en la región medial de la mama. Entonces acá, si se fijan, esta línea que se ve es un marcador radiopaco que se coloca sobre la piel de la paciente antes de hacerle la mamografía en la región donde se palpa la paciente o donde se ve la lesión. Sí, porque como son lesiones chiquititas, de repente al comprimir, ¿cierto? Se pueden perder. Así que se ponen estos marcadores radiopacos. Y como está señalizado en la imagen, podemos ver esta pequeña lesión, si la ven acá. Aquí está en esta zona, que es levemente radiopaca, ¿cierto? Se deja también ver, ¿cierto? El tejido mamario a través de la lesión y está bien circunscrita, ¿cierto? O sea, tiene límites bien definidos. Se le hace la ecografía, ¿cierto? A esta paciente y podemos ver esta lesión que está muy cercana, ¿cierto? Al plano de la piel, en el tejido celular subcutáneo o en contacto con la piel en esta imagen. Y es una lesión que es hipoecogénica, bien delimitada, ¿se fijan? Y tiene un poquito de contenido o finos puntos ecogénicos en su interior. Y algo muy característico, que es lo que se está delimitando acá con la flecha, es que tiene esta como imagen lineal hipoecogénica que tiene contacto con la piel, ya que es como un tallo. Ya esta imagen es característica de estas lesiones. Y para los que ya intuyen más o menos qué es, esta es una lesión de los anexos epidérmicos, es un quiste epidermoide, un quiste sebáceo,
ya donde, como yo les decía, está este como tallito que tienen que conecta hacia la piel, que está aquí con la lupita, es su distintivo, ya porque es como es de los anexos epidérmicos, tiene contacto, ¿cierto?, hacia la piel. Entonces se ve esta comunicación, ¿sí? Y en general, la ubicación es característica, es periférica en la mamografía, es frecuentemente hacia la zona media o la región inframamaria, el pliegue inframamario, ¿sí? Y siempre aquí, como lo importante, ¿cierto?, es identificar esta conexión al plano cutáneo, ¿sí? Que hace innecesario estudios adicionales porque al obtener esta imagen uno sella el diagnóstico y dice, este es un quiste epidermoide, ¿sí? Siguiente caso. Una paciente con una lesión palpable en región medial de la mama izquierda. Así. Vamos a ver primero la mamografía, primero la eco y después la imagen de la resonancia. Entonces podemos ver que tenemos la imagen cráneo-caudal o la proyección cráneo-caudal de la mama izquierda, donde lo primero que nos llama la atención, o nos debe llamar la atención, ¿cierto?, es la densidad muy alta, ¿cierto?, del tejido mamario de esta paciente. Si se fijan, es una mama muy densa, así que las lesiones aquí son difíciles de ver. ¿Sí? Sabemos que somos malos viendo las lesiones en esta mamografía, pero sabemos también que hacia la región medial de la mama, hacia los cuadrantes mediales, hay menos tejido mamario, así que por suerte esta lesión estaba hacia la región medial, si se fijan, y nos deja el tejido mamario que está en menor cantidad, poder ver esta lesión de forma parcial, si se fijan. Es ovalada, es bien delimitada, o sea, circunscrita, igual es densa, pero no es, ¿cierto?, con la densidad que se ve acá, por ejemplo, es densa, pero menos densa, ¿sí? Y también podemos ver que aquí hay un marcador, ¿se fijan? Radiopaco, que era en este caso particular de una lesión que se había biopsiado esta paciente previamente, que había salido benigna, ¿sí? Entonces, al aparecer esta lesión, ¿cierto?, esta mamografía debiera quedar como BIRAT 0, que debe ser complementada con otro examen. Así que se le hace el otro examen, que es la ecografía, y podemos ver que en el cuadrante medial de la mama izquierda observamos esta lesión, si la ven, ovalada, bien delimitada por una fina cápsula, ¿cierto?, ecogénica aquí, que tiene una ecogenicidad que es homogénea, si se fijan, pero levemente hipocogénica. Y podemos ver que en algunos de sus bordes hay unas lobulaciones, ¿ya? Y tiene un leve refuerzo acústico posterior. Esas son las características de esta imagen. Y a esta paciente, no sé bien por qué razón, porque no nos contaban en el libro de caso, bien, se le hace una resonancia donde se ve que esta lesión realza. Esta es una imagen en T1 con saturación grasa y que está con contraste, y se puede ver que esta lesión realza bastante con el medio de contraste, así que es una lesión sólida, ¿cierto? Esto es un fibroadenoma, ¿sí? Y el fibroadenoma es una lesión con la que se van a encontrar muchos si hacen ecografía mamaria. Es el tumor sólido benigno más común en las pacientes, sobre todo en aquellas que están en edad fértil, ¿ya? Porque estas lesiones son susceptibles, ¿cierto?, de de crecer y de generarse por la estimulación hormonal, ¿sí? El riesgo de transformación maligna de estas lesiones es muy, muy bajo, así que en general se les hace seguimiento. Ya hay algunos casos donde se biopsia, pero en general se siguen con ecografía, así que también por esa razón va a ser una de las lesiones que más van a ver. Sí, básicamente podemos definir dos fases en la historia natural de estas lesiones, que está en la fase activa en la juventud, cuando hay mucha estimulación por los estrógenos, y está la fase de degeneración, que es la menopausia, que obviamente el nivel de estrógenos baja mucho, entonces ya no está este estímulo sobre la lesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la fase activa, en la juventud de la mujer, vamos a ver la lesión como la vimos en el caso clínico, ovoide, sólida, con estructura homogénea,
que crece paralela a la piel o a la pared torácica, ¿cierto? Eso quiere decir que es más ancha que alta, ¿sí? Y puede fluctuar en un volumen en un 20%, o sea, pueden crecer, ya que uno dice de repente, oh, la lesión creció y uno se asusta, pero la verdad es que los fibroadenomas pueden crecer. Pasado el tiempo, pasados los años, cuando van bajando los estrógenos, va a ocurrir una involución natural de esta lesión, disminuye de tamaño y aparecen unas calcificaciones gruesas con forma de palomitas de maíz o popcorn, características de los fibroadenomas hialinizados, ya que son los fibroadenomas que están muriendo o que ya han muerto. Sí, estas lesiones son benignas, ¿sí? Cuando ya le vemos la calcificación en popcorn. Así que cuando ustedes hagan una eco y vean una lesión con una gruesa calcificación en su interior, lo más probable es que se asusten cuando no lo han visto antes, ya porque es como en tiroides, es una gruesa calcificación que genera harta sombra acústica. Entonces, si ustedes tienen la mamografía a mano, que ojalá es lo ideal, o sea, y si no, exíjanla, debieran tener siempre la mamografía previa de la paciente, ustedes van a mirar la zona de la mama y se van a encontrar con estas calcificaciones tipo popcorn. Y ahí con eso ya se pueden respirar y quedarse tranquilos de que eso no es un cáncer. Caso número 6. Entonces, tenemos imágenes de la mama derecha de una mujer con antecedentes de resultados benignos en biopsia previa de la mama. Entonces, ¿qué podemos ver? Tenemos, ¿cierto?, las proyecciones mamográficas clásicas, la craneocaudal y la medio oblicuolateral, ¿cierto?, de la mama derecha, donde podemos ver que hay un tejido mamario, ¿cierto?, que es mayormente adiposo, ¿cierto? Así que este es un buen tejido mamario para evaluar por mamografía, ¿sí? Tenemos muy buena sensibilidad para ver tumores en estas mamas, ¿sí? En las mamas más bien adiposas. Y bueno, en este contexto podemos ver lesiones muy pequeñitas. ¿Y qué lesión vemos acá? Vemos que hacia el cuadrante superior externo, ¿cierto?, del pezón para arriba superior, y acá del pezón hacia acá externo, ahí se fijan, está la axila, y acá este borde que es redondito es el seno mamario, ¿sí? Entonces aquí está medial, acá está lateral. Entonces hacia el cuadrante superior externo vemos esta lesión muy pequeñita, si se fijan, ¿cierto? Levemente radiopaca, que en su centro, se fijan acá, tiene un área pequeña radiolúcida. Y acá también se insinúa esta área pequeña radiolúcida. ¿Ya? Esta lesión se manda a evaluar con ecografía o a complementar, y podemos ver que en la ecografía se ve como esta área, ¿cierto?, que tiene una zona externa o periférica hipocogénica, levemente hipocogénica, ¿cierto?, bien definida, y tiene esta zona, ¿cierto?, central ecogénica, y esto les podrá recordar a algo que deben haber visto muchas veces en ecografía de partes blandas, ¿cierto?, que es un linfonodo, ¿cierto? Esta es su corteza y este es su hilio graso, ¿sí? Que se veía muy bien, si se fijan acá, en el zoom que se le hizo a la imagen, ¿cierto? El hilio graso. Ya, entonces esto es un linfonodo intramamario. ¿Ya? Ahora vamos a ver el caso 7, que es una paciente que consulta por una masa axilar derecha palpable, ¿sí? Entonces, esta paciente se hace su mamografía primero, ¿cierto? Y ya aquí, lo primero que nos llama la atención, la densidad de la mama, ¿cierto? O sea, esta es una mama muy, muy, muy densa. ¿Se fijan? Está una gran densidad, es bien heterogénea, pero con mucha densidad en la mama. Y lo que nos llama la atención acá, ¿cierto?, es estas lesiones que están en la axila. ¿Se fijan? Aquí hay una lesión ovoidea de márgenes lobulados, bien densa, y acá hay otras lesiones, se fijan, también de márgenes lobulados, aquí con un poquito de menor densidad en esta área. Ya, estas son adenopatías. Ya, estas lesiones en mamografía deben ser estudiadas, ya, porque así se ven las adenopatías sospechosas de neoplasia maligna. Así que a esta paciente obviamente se le tiene que tomar una ecografía
porque nos sirve muy bien para evaluar las características de los linfonodos y porque es mediante este método que se hace la biopsia. Así que se mandan a una ecografía. Y en la ecografía podemos ver esta lesión hipocogénica, tiene algunas lobulaciones en sus bordes, se fijan, y a diferencia de esta lesión de acá, ¿cierto? No tiene hilo graso, ¿se fijan? Esta lesión de acá ha perdido su hilo graso, ¿sí? Entonces esta lesión es catalogada como altamente sospechosa, ¿cierto? De neoplasia maligna o de cáncer, así que obviamente va a ir a una biopsia, pero le hicieron una resonancia a esta paciente, ¿ya? Porque ni en la eco ni en la mamografía lograron ver una lesión primaria de la mama. Así que al hacerle una resonancia podrán ver que tenemos acá una secuencia en T1 con saturación grasa axial de las dos mamas y se ven acá las adenopatías que veíamos en la mamografía. ¿Se fijan? Y acá podemos ver un corte axial, pero solo de una mama, ya no queriendo mostrar solo la adenopatía, sino que lo que se quiere mostrar es que esta mama presenta unas pequeñas áreas de realce, ¿se fijan? Que podrían ser el tumor primario, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer el contraste entre lo que es un ganglio que está benigno, que está sano, el linfonodo intramamario que vimos, y el ganglio maligno metastásico, que fue el que vimos inmediatamente después. Entonces, vamos a comparar tres características anatómicas, el hilo graso, la corteza y la morfología global. Entonces, como yo les había adelantado, ¿cierto? La primera paciente, el hilo graso estaba conservado con esta forma de muesca radiolúcida característica, a diferencia, ¿cierto?, de la segunda paciente que tenía obliterado el hilo graso y estaba totalmente reemplazado por tumor. Ya, la corteza en este caso era fina y era simétrica. En cambio acá la corteza es asimétrica. Ya, en este caso lo vemos como una masa, ¿ya? Pero en general... voy a poner la imagen de la eco acá. Cuando los linfonodos están ocupados por tumor, esto ya no va a ser así una línea acá y una línea acá, sino que van a tener así lobulaciones, ¿ya? O van a tener una línea y acá tienen una masita, una lobulación. A eso se refiere con que son irregulares, ¿sí? Y la morfología, obviamente el linfonodo intramamario tiene una forma de riñón, ¿cierto? De un riñón chiquitito. En cambio, la morfología de los ganglios metastásicos en general son redondeados, pueden ser masas o más bien ovaladas y tienden a ser más lobulados, ¿ya? Estas lobulaciones en general significa que el tumor ha traspasado la cápsula del linfonodo. Entonces, ¿qué es lo más importante llevarse para la casa aquí? Es que es la arquitectura interna del ganglio y no su tamaño el que es importante para decir si es benigno o maligno, ¿sí? Entonces tengo que evaluar las zonas anatómicas para indicar si es maligno. Ya no es quedarse con esa idea de más de 1 centímetro, más de tanto, eso no. En ecografía de partes blandas eso no va. Nosotros estamos obligados a evaluar la anatomía del linfonodo. Seguimos con esta otra mujer. 52 años, en control anual, carece de antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. Entonces, tenemos imágenes seleccionadas de la mamografía, solo de la mama derecha, en su proyección craneocaudal y su proyección medio oblicuo lateral. ¿Sí? Entonces podemos ver que en esta paciente, ¿cierto? Se ve una mama de densidad como, ¿cierto?, un poco más bien adiposa, ¿cierto? Así que una buena mama para evaluar por mamografía. Y podemos ver que yo diría que, ¿cierto?, podría ser hacia la unión, ¿cierto?, de los cuadrantes inferiores probablemente, ¿sí? Porque aquí está inferior y acá está en el medio, así que va a ser unión de los cuadrantes inferiores y bien posterior podemos ver esta lesión bien densa, si se fijan, tiene mucha densidad, es irregular y es de bordes mal delimitados, o sea, no circunscrita, ¿cierto?
Entonces, esta lesión en mamografía, uno la dejaría altamente sospechosa de neoplasia, ¿sí? Por su forma y por su densidad. Pero hay un antecedente, ¿cierto?, que no fue visto antes, y es que esta paciente se había retirado un implante mamario hace años. Entonces, teniendo este antecedente, se complementó con ecografía, y ¿qué es lo que podemos ver? Que esta lesión se veía en la ecografía de esta forma. Si se fijan, se ve un margen anterior ecogénico que está que inmediatamente posterior a este margen se ve, ¿cierto?, esta sombra acústica como sucia, ¿cierto?, llena como de finos ecos ecogénicos, que se llama como en tormenta de nieve. Sí, y esta forma de lesión es característica, ¿cierto?, de los granulomas de silicona. En cualquier tejido, puede ser en la mama o en la axila. ¿Ya? Entonces, esta paciente había tenido este implante que se rompió, y obviamente sale silicona, ¿cierto?, al tejido, y esta silicona genera, ¿cierto?, una reacción a cuerpo extraño desde el cuerpo hacia el tejido, ¿cierto?, y se forma este granuloma que tiene este característico artefacto en tormenta de nieve. ¿Sí? ¿Qué es importante de este caso? Es que, ¿cierto?, en la mamografía esta lesión se veía súper fea, o sea, súper indicadora de malignidad, y una malignidad invasiva, ¿cierto? Pero después viene la ecografía, ¿cierto?, a salvar el día y para que estemos todos felices, y vemos este patrón en tormenta de nieve, ¿cierto?, característico de los granulomas de silicona. Así que recordar que las masas hiperdensas, ¿cierto?, con patrón en tormenta de nieve en ultrasonido son característicos, ¿cierto?, de los granulomas de silicona en contexto de rotura extracapsular de los implantes mamarios. El caso 9. Mujer de 52 años que acude a realizarse su primera mamografía. Entonces, tenemos la mamografía, ¿cierto?, de la mama derecha, proyección medio oblicuo lateral, proyección cráneo-caudal, ¿sí? Entonces, podemos ver que esta mama primero, ¿cierto?, tiene una densidad heterogénea, ¿cierto? Que si bien hay áreas donde puedo evaluar súper bien, ¿cierto?, más dónde está el tejido, o sea, lesiones, porque el tejido mamario está reemplazado por tejido adiposo, hay áreas como esta área que está detrás del pezón, ¿cierto?, que son más densas. ¿Ya? Entonces, o acá se ve. Entonces, estas mamas igual quedan como mamas densas, pero mamas densas heterogéneas, que también deben ser complementadas siempre con ecografía, independiente de si les vi o no les vi una lesión, porque sé que puedo no estar viendo cosas en estas áreas. Bueno, en este caso en particular, efectivamente se veía una lesión. Si se fijan, en el tercio posterior de la mama, ¿cierto? Uno puede hablar de tercio anterior, tercio medio, tercio posterior. Cercana, ¿cierto?, al músculo pectoral, ya podemos ver esta lesión que es muy radiopaca o muy densa, ¿se fijan? ¿Cierto? Tiene esta morfología irregular, ¿sí? Después vamos a analizar más la morfología en esta proyección, ¿cierto?, de mayor compresión, ¿cierto? Y podemos ver en la craneocaudal que esta lesión también se ve así, ¿cierto?, hacia los cuadrantes externos. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que esta lesión, aparte de ser densa, tiene espículas, ¿cierto? ¿Las ven? Estas patitas así que salen de la lesión, y que hay áreas de la lesión que no están circunscritas, o sea, que se confunden con el tejido adyacente. Al hacer la ecografía, en esta misma área, ¿cierto?, se encuentra esta lesión, que si se fijan es una lesión mal delimitada. Hay áreas de la lesión donde yo no puedo separarla del tejido mamario. Por ejemplo, no sé bien si está infiltrando el tejido mamario, si lo separa, etc. Se fijan, eso quiere decir que no es circunscrita. Es hipocogénica, o sea, es heterogénea, pero tiene áreas muy hipocogénicas en su interior y unas áreas levemente ecogénicas. Tiene una morfología como lobulada,
y tiene un área de sombra acústica posterior. ¿Sí? No están las imágenes con Doppler, pero es cierto, probablemente si le colocáramos Doppler estaría vascularizada. ¿Sí? Y esta lesión era un carcinoma ductal invasivo. Recordarán de la clase anterior, ¿cierto? Que es en el ducto mamario en general donde se produce o comienza el proceso, ¿cierto? De carcinogénesis del tumor. O sea, ahí empiezan a aparecer las células malas, ¿sí? Y es invasivo, ¿cierto? Cuando atraviesan una estructura anatómica, ¿cierto? Y empiezan a invadir el tejido adyacente. Es una de las formas más comunes del cáncer de mama, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito más, al ser de las formas más comunes de presentación del cáncer de mama, sus características. Ya entonces, en mamografía, ¿qué tenemos? Es una masa solitaria focal, tiene márgenes espiculados o irregulares, ¿cierto? Ahí se ve cómo la inteligencia artificial me ayudó a dibujar las espículas, ¿cierto? Y tiene una densidad central que está marcadamente aumentada. En la ecografía es una masa sólida irregular, es más alta que ancha, eso no les había dicho, que esta lesión crece hacia el eje anteroposterior, o sea, perpendicular a la pared torácica. A eso se refiere con que es más alta que ancha y tiene esta sombra acústica posterior. ¿Sí? Y el comportamiento de esta lesión en resonancia magnética, que no la coloqué acá para no alargar más, es un realce que es rápido, o sea, llega a su pic de realce muy rápido en el tiempo y se lava al tiro. El lavado también es rápido. Y ahí eso es un sello distintivo de la neoangiogénesis maligna de los tumores. ¿Sí? En este caso, son los descriptores del BIRAT, que son BIRAT 5. Ya cuando yo tengo esta masa densa de bordes irregulares espiculados en la mamografía, queda BIRAT 5. Estos descriptores en ecografía también son BIRAT 5. Y en resonancia magnética de mama también queda BIRAT 5, por lo tanto tiene una probabilidad del 95% más de ser cáncer de mama. Así que tienen que ir a biopsia. Pasamos al caso 10. Entonces, tenemos una paciente de 51 años de edad con un aumento reciente del volumen de la mama izquierda e inversión del pezón. ¿Sí? Ahora tenemos las imágenes de la mamografía completa, o sea, tenemos las dos mamas y las dos proyecciones de cada mama. Mama derecha, mama izquierda, mama derecha, mama izquierda, ¿cierto? Cráneo caudal y medio oblicuo lateral. Obviamente coloqué las dos mamas porque necesitamos comparar, ¿cierto? A las dos mamas. Sabíamos que es la mama izquierda la del problema. Entonces vamos a ir analizando. Primero, si evaluamos en densidad mamaria, podemos ver que la mama en cuestión, que es la mama izquierda, tiene un aumento difuso de la densidad mamaria. ¿Se fijan? En comparación con su contralateral. Es más evidente la medio oblicuo lateral, pero en la cráneo caudal también da la impresión de que el tejido mamario, si se fijan, está más denso que el contralateral. Lo otro, si nos fijamos bien, es que la piel, que en general es fina e imperceptible, ¿qué es lo que pasa acá? Acá, cercano, ¿cierto? Nos vamos acercando a la región de la areola y del pezón, podemos ver este engrosamiento que sufre el plano dérmico o dermoepidérmico en la mamografía. Miren acá, en la medio oblicuo lateral, lo acentuado que es este engrosamiento, ¿lo ven? Y se confirma, ¿cierto?, lo que se veía clínicamente, que era la inversión, ¿cierto? Ahí está el pezón normal y aquí está el pezón invertido, ¿cierto?, de la mama izquierda. Y, bueno, aquí también podemos ver que se ven unas imágenes más densas en la región de la axila. Aquí podemos ver linfonodos normales. Si se fijan, ahí está su corteza y su hilo graso. Ahí está el hilo graso. Aquí quizás no vemos el hilo graso porque está hacia otro lado y por eso no lo podemos ver. Pero estas lesiones de acá son densas y no se ve el hilo graso. Así que también pasan a ser probablemente sospechosas. Se le hace una ecografía y lo que se está mostrando en la primera imagen a la izquierda, al nivel del pezón, es el engrosamiento, ¿se fijan? Esta área es la piel, que debiese ser finita, como acá,
Y miren lo engrosada que está. ¿Lo ven? Esto es la representación ecográfica de lo que veíamos acá. ¿Sí? Y en la mama izquierda, más o menos a la hora 11:30, 12, o sea, como en unión de cuadrantes superiores, ¿sí? Cercano a ese lugar se ve esta lesión, ¿cierto? Que es hipoecogénica, que es mal delimitada, ¿cierto? Que tiene bordes angulados, ¿lo ven? Quizás tiene un poquito de sombra acústica posterior, no sé, como yo no hice la eco, no me queda tan claro en esta imagen, ¿sí? Pero esta lesión claramente se ve sospechosa y no se veía en la mamografía, no éramos capaces en la mamografía de percibirla, ¿sí? Esta paciente se biopsió acá la piel y se biopsió esta lesión. Y también se le hizo una resonancia. Ya en esta resonancia podemos, ¿cierto?, confirmar este engrosamiento y realce, ¿cierto?, del tejido dermoepidérmico, ¿se fijan? Que se veía en la mamografía. Esto de acá, ¿cierto? Es lo mismo que acá. Y también se observa que este tejido mamario que se veía más denso en la mamografía, esto de acá y esto de acá, se fijan, también realza con el gadolíneo, ¿se fijan? Toda esta área de realce, ¿sí? Y aquí se ve el pezón invertido, ¿se fijan? En la mama. Entonces, este resultó ser un cáncer inflamatorio de la mama. Sabrán que este cáncer es un cáncer muy agresivo, no es el cáncer más agresivo, pero es una forma muy agresiva de cáncer de mama. Ya, y en general es muy importante conocerlo porque muchas veces estas pacientes se confunden con mastitis, ¿sí? Porque la mama se hincha, aumenta el volumen, se enrojece, la piel se pone con aumento de la temperatura, ¿sí? Y en general es un cambio rápido, o sea, la paciente estaba como bien y en unos días empieza esto, ¿sí? O en unas semanas. Entonces, esto al ser una evolución tan aguda, muchas veces se confunde con un cuadro inflamatorio infeccioso, ¿sí? Entonces, aquí como ¿cierto? Yo le estaba adelantando, está el engaño clínico, ¿cierto? La alerta roja, ya que este cuadro se confunde con un cuadro clínico benigno que es la mastitis infecciosa, ¿cierto? El que la mama presente eritema, inflamación, induración y piel de naranja se confunde muchas veces con la mastitis. Estas pacientes le dan antibiótico y no pasa nada, la paciente empeora y después llegan a su estudio por cáncer, ¿sí? Entonces, para recordar, para que no se les olvide, ¿cierto? Ustedes van a ver a la paciente clínicamente a la sala de la mamografía, así que es súper importante que estén ahí bien atentos, ¿sí? Recuerden que es un cáncer agresivo, ¿sí? Entonces, mientras más rápido actuemos, es mucho mejor para la paciente. Entonces, tenemos esta mamografía, ¿cierto? Que es la misma de la paciente, no confundan, en la mama izquierda, pero yo le di el espejo, o sea, la di vuelta para que quedara bonito, ¿no? Ya, pero su mamografía, recordar el engrosamiento de la piel, el incremento asimétrico de la densidad y el engrosamiento trabecular del tejido mamario, ¿cierto? Lo veíamos más denso, más grueso, pero no una lesión propiamente tal, y correspondía a este realce, ¿cierto? Que se veía en la reso, que en la ecografía logramos, ¿cierto?, encontrar una masa irregular, sólida, sospechosa que nos permite ir a biopsiar, ¿sí? Y en la resonancia volvemos a ver, o confirmamos este engrosamiento sospechoso porque realza, ¿cierto?, de una forma muy característica, y esta masa grande y mal delimitada que también realza, ¿sí? Bueno, les cuento que como pasa mucho, que lamentablemente estas pacientes se van a tratamiento con antibióticos, no responden, existe esta biopsia como en punch de la piel, ya entonces se biopsian esta área de engrosamiento para confirmar que ahí hay tumor, ¿cierto?, en la piel. Bueno, lo logramos. Hicimos un repaso muy rápido por aquellas lesiones que yo consideré de cuando trabajé en mama, estos años que fueron muy lindos de mi vida.
las que vi con más frecuencia y las que encontraba más importante conversar en esta clase, que se hace cortita, ¿cierto?, para todo lo que hay que hablar. Entonces, aquí está el resumen, ¿cierto?, de aquellas lesiones benignas clásicas. Quiste simple, ¿cierto?, un anillo anecogénico con refuerzo acústico posterior, el galactocele en pacientes que están dando lactancia, que tienen este contenido graso líquido que forma un nivel. Están, ¿cierto?, los lipomas también con grasa en su interior, que son nódulos bien circunscritos hiperecogénicos, a veces un poquito levemente hipocogénicos, y el quiste epidermoide, ¿cierto?, que son inclusiones epiteliales con eco interno, o sea, son lesiones de los anexos del epidermo, así que no olvidar, ¿cierto?, la conexión de este tallito hacia la piel. Las masas sólidas y alteraciones como más complejas, ¿cierto?, están los fibroadenomas. Lesión clásica, el tumor benigno más frecuente, van a ver fibroadenomas constantemente y les va a tocar controlar los fibroadenomas, ¿cierto? Y los granulomas de silicona, ¿cierto? La reacción a cuerpo extraño que ocurre cuando la silicona, el implante se rompe, queda la silicona libre en el tejido, el cuerpo reacciona y se forma este signo en tormenta de nieve. Y la malignidad y la afectación ganglionar, ¿cierto? Vimos un caso de carcinoma ductal invasivo, que era una masa espiculada, ¿cierto? No vimos, ¿cierto?, una masa con microcalcificaciones, pues no estamos en una clase de mamografía, pero en general puede tener microcalcificaciones. Vimos el cáncer inflamatorio, este cáncer grave, ya es muy agresivo, que se caracteriza por parecer clínicamente una mastitis, así que tiene la piel gruesa, edematosa, caliente, ¿sí?, que no los pille volando bajo. Sí, y hacer todo el esfuerzo en la ecografía de encontrar una lesión mamaria, porque muchas veces uno logra encontrar con la ecografía la lesión que puede ir a ser biopsia. Vimos, ¿cierto?, un ganglio intramamario benigno, ¿sí? No lo vimos como, ¿cierto?, como malignidad, sino que lo vimos para hacer el contraste con el ganglio metastásico. Entonces rescatamos que es cuando preserva el hilio o pierde el hilio, ¿cierto?, es el signo más importante, ¿cierto?, y el más fácil de ver por alguien que no sea experto para definir que ese ganglio está enfermo con células cancerígenas, ¿sí? Entonces, el diagnóstico definitivo en mama se habrán podido dar cuenta que nunca depende de una sola imagen, ¿sí? La ecografía es solo una parte de este diagnóstico y requiere triangular, ¿cierto?, la mamo, la eco y la resonancia, y siempre es igual. Así que los exámenes previos son súper importantes. O sea, si ustedes hacen ecografía sin exámenes previos, la probabilidad de que se equivoquen es muy alta. ¿Ya? Y para la casa, ya que estos casos son de los Aun Mini, ¿ya? Entonces por eso están las perlas del Aun Mini. Primero, la grasa te da seguridad. Ya toda grasa mamaria, toda masa mamaria con contenido graso, generalmente es benigna, ¿cierto? Ahí están los galactocele y los lipomas. La tríada maligna, ¿cierto? En ultrasonido, margen especulado, bordes angulados o irregulares, más alto que ancho, son signos categóricos de malignidad y esos se catalogan como BIRAT 5. El signo de la tormenta de nieve, ¿cierto?, que es un margen ecogénico denso seguido de una sombra acústica difusa sucia, ¿sí?, indica la rotura extracapsular del implante de silicona. La alerta clínica, ¿cierto?, cuando la piel es el paciente mismo que nos está diciendo el diagnóstico, el cáncer inflamatorio de la mama, el eritema y la piel de naranja que no responden a antibióticos, biopsia de piel urgente, ese caso se tiene que derivar, tienen que mandarlo a que esa paciente reciba el manejo, sí, mándenlo al hospital, al consultorio, a lo que sea, pero derívenlo. Ya, el hilio es la clave en las adenopatías o los linfonodos, ¿sí? La evaluación ganglionar, acuérdense que el tamaño no es lo más importante en la evaluación de un ganglio, sino su morfología, siendo el hilio la morfología más fácil de detectar como alterada y la más crítica, ya, o sea, como la más específica. Entonces, cuando se pierde el hilo graso, ¿cierto?, o se oblitera, o se comprime, ¿cierto?, por el tumor que está creciendo en la corteza,
eso es muy como específico, ¿cierto? O indicador de que es una invasión del ganglio por alguna metástasis, ¿cierto? Eso sería. Quedo atenta ahí a las dudas. Aquí estoy. Hola, doctora. Muchas gracias por su presentación. Por mientras, a ver si van saliendo preguntas en YouTube, en red social. Tenemos ahí gente incluso en Instagram que estuvo ahí viendo la presentación. Recuerden que pueden dejar sus consultas en la caja de comentarios. Preguntan aquí. ¿Hay células malignas en la piel para casos inflamatorios? Excelente clase, excelente clase. Sí, hay células malignas. Ese engrosamiento que vimos son tumor, son células de cáncer. Por eso está esta posibilidad de hacer esta biopsia punch, que se hace así como a la piel. Sí. Perfecto. Preguntan. En ecografía, cuando se observan múltiples lesiones ecogénicas bien delimitadas, que probablemente sean de origen lipomatoso, ¿las deja siempre demasiadas en imágenes de eco? No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo las...? Múltiples lesiones ecogénicas bien delimitadas, que probablemente sean de origen lipomatoso, ¿las deja siempre demasiadas en imágenes de eco? No sé si se refiere como a que hay que caracterizarlas todas. ¿Eso será? Probablemente, eso entiendo igual. Sí, cuando yo hago la ecografía, no, o sea, como que caracterizo una, pero lamentablemente ustedes que hacen, como que hacen una ecografía a los tecnólogos para que la evalúe otra persona, aunque sea una lata, es mejor que las caractericen todas. Ya, ahora, claro, si se ven todas igual y todo, de repente uno podría como obviar, por ejemplo, el Doppler o algo así, como para ganar un poquito más de tiempo. Pero lamentablemente como no van a formar ustedes la ecografía, les va a salir mejor caracterizarlas todas. Perfecto. Justo ahí como el complemento. Sí. O solamente las palpables o visibles en ecografía. Sí, no, todas mejor, sí, porque si no puede ser que les reciten, entonces así, yo sé que es una lata, pero así se evitan como después como una recitación, sí. Acá preguntan, ¿en qué casos se puede realizar ecografía sin la mamografía actualizada? Sí, en las pacientes jóvenes, o sea, menores de 40 años que tienen una lesión palpable. Ahí es la ecografía el examen de primera línea. Preguntan también, ¿es útil o recomendable la examinación supraclavicular en caso de hallazgo de un nódulo sospechoso? No, porque no, cuando es el nódulo sospechoso, evaluar la axila es correcto, solamente porque es ahí, sabemos, el lugar donde van a ir a drenar de forma primaria, ¿cierto?, los tumores. ¿Ya? Y después, una vez que se hace la biopsia y todo este proceso donde se confirma el diagnóstico, a la paciente se le va a hacer un estudio de tapificación. Y en el estudio de tapificación se van a ver las supraclaviculares. Entonces, o sea, uno lo puede hacer si quiere, pero si estamos en términos como de costo-eficiencia, no es necesario y no estaría mal no hacerlo. Sí. Ok. Y no hay más preguntas. Voy a revisar en Instagram si alguien nos preguntó algo. A ver. Mientras a ver si llegan más preguntas por acá. Gracias, dicen por acá en YouTube. Y en LinkedIn también. Esas serían las consultas que hay para la doctora, ¿cierto? Si es que no hay más preguntas, vamos a terminar. Doctora, ¿lo logró en el tiempo? Me puse un cronómetro para poder hacerlo. Por eso. Sí. Muchas gracias, doctora, como siempre. Para quienes no alcanzaron a revisar o entraron un poco más tarde, esta presentación va a quedar disponible en el canal de YouTube de Innova, en el canal de YouTube de Absorrad, y siempre sacamos ahí cápsulas en redes sociales para que estén al tanto. Aquí dicen muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y muchas gracias a todos los que participaron. De nada, gracias a ustedes. Que estén muy bien, buenas noches, descansen.